muchas gracias por conectarse. Un día como hoy, que es un día feriado, ya. Eh, Estaba esperando de que también algunos de ustedes se conectaran un poquito más, pero bueno, ya tenemos que avanzar, ¿no? Bien, entonces nos quedamos, ¿no? Vimos en la práctica los momentos, ¿no? Los momentos en la atención de la gestante, ¿no? Estamos viendo el proceso de atención nutricional en la gestante, entonces por razones de tiempo no culminamos, ¿no? Porque teníamos un pendiente con la clase de la semana pasada, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas pasan y más en, en la universidad, que son pocas horas, ¿no? Y el sílabus es bastante denso. Yo hubiese querido que vayan al menos algunos aspectos más relevantes, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer, que vayan los aspectos más relevantes sin tener que omitir algunos, pero todos los temas que nos han puesto en el sílabus, ¿ya? En la unidad, sobre todo en la unidad número 1, es bastante denso, ¿no? Lo que usualmente uno en otra universidad lo hace en una semana, lo estamos viendo en hora y media. Entonces, quiero que entiendan que no solamente, o sea, no es suficiente con lo que nosotros le demos a ustedes, sino que revisen las guías, ¿no? Pregunten, ¿no? Alguna duda que tuviesen, ¿no? Empleen, por lo menos lo mínimo es que revisen algunas guías que nosotros colocamos en el aula virtual, ¿no? ¿No? Yo sé que es algo difícil, pero ustedes deberían revisar libros, ¿no? Aparte de la clase, revisar libros. Yo sé que tienen otros cursos, pero al menos la guía, las lecturas que se les sube, eso es lo mínimo que deben saber, ¿ya? Bien, entonces, si no me equivoco, vimos el proceso de atención nutricional, ¿no? Eh, explicamos los logros, ¿no? Los logros, y también hemos hablado sobre las etapas del embarazo, ¿no? Que consiste en periodo perinatal. Habíamos visto que era de las 20 semanas hasta una semana posparto. También habíamos hablado de los periodos de ventana, por ejemplo, el sistema nervioso central, ¿no? Se empieza, ¿no? A desarrollar el túbulo neural, ¿no? El túbulo neural se empieza desde las 3 semanas, ¿no? Ya va iniciando el desarrollo del sistema neural, ¿no? O famoso túbulo neural. Y que este sistema nervioso central, ¿no? Que intraútero se llama túbulo neural, el túbulo neural iba a dar, ¿no? Iba a dar, ¿no? Permitía la formación del sistema nervioso central, ¿no? Es decir, el encéfalo que contiene el cerebro más la médula espinal, ¿ok? Más la médula espinal, ¿no? Entonces, estos te dan en etapas tempranas de la etapa temprana de la gestación, ¿no? También hemos hablado que embrión se habla desde las 3 primeras semanas hasta las 8 semanas y feto posterior a las 8 semanas hasta el momento que nace. Cuando nace ya puedo hablar de neonato. Bien, también hay algunos cambios, tantos bioquímicos, corporales, metabólicos y hormonales que se producen en esta etapa del embarazo. Y esos cambios permiten la formación, crecimiento y desarrollo del feto, pero también la preparación al momento de la lactancia y lógicamente la producción de leche. Entonces, no es solamente que estos cambios sean solo para el bebé, ¿no? ¿Okay? Que sí es importante, formación y crecimiento y desarrollo del bebé, sino también me prepara para la lactancia. ¿Ok? Entonces, estos cambios, por ejemplo, en el primer trimestre, es una etapa que nosotros llamamos etapa de adaptación. Por lo tanto, no hay grandes cambios, ¿no? No hay grandes cambios en cuanto a peso. Vemos a una gestante que inició su etapa pregestacional ya con 58 y esas 13 primeras semanas que involucra el primer trimestre vemos que también está en 58, ¿no? O en algunos casos, inclusive por las náuseas y vómitos, pueden tener poco apetito y probablemente bajar quizás medio kilo o 1 kilo, ¿no? ¿Ok? Eso es lo normal. Lo patológico sería la hiperemesis gravídica. Emesis vómito, hiperemesis mayor cantidad de vómito, gravídica porque estamos hablando de gestación. Y la hiperemesis gravídica ya es una situación ya patológica. El segundo trimestre es un periodo de acumulación
pero de grasa para la lactancia. Vimos, ¿no? Durante, ¿no? La clase habíamos comentado que la madre podría aumentar la grasa hasta 3,5 kilos en toda la gestación, 3,5 kilos. Entonces prácticamente es el peso del bebé, ¿no? ¿No? 3,5 kilos. Entonces, lo que el bebé pesa es más o menos lo que podríamos tener aumentado de grasa, 3,5 kilos. ¿Ya? Y esto, sobre todo, esta acumulación de grasa, ¿ya? En la madre, ¿ok? Porque no estoy hablando de depósitos del feto, ¿no? Esa acumulación de grasa para la madre, lo de la madre es en el segundo trimestre. Lo de la madre, acuérdate que es el segundo trimestre, ¿ok? Y acá sí hay cambios en la apariencia de la mujer, porque la mujer gana peso, pero gana peso más que para el crecimiento del bebé, ¿no? Es una ganancia de peso, pero para ella, ¿ya? Para ella. El tercer trimestre, la madre sigue ganando el peso y el bebé aumenta de peso de manera significativa, es más notorio, ¿no? La barriga en la madre, ¿ok? Aquí, esta ganancia de peso en el tercer trimestre, ¿ok? Esa ganancia de peso es para el bebé es el que está creciendo, el bebé es el que está ganando peso, no la mamá. O sea, claro, la mamá gana peso, ¿no? En la gestación gana peso, pero el segundo es más para ella y el tercero es más para el bebé. ¿Ok? Y en el primero se supone que no hay cambios. Y estos cambios pues generan pues incremento en las necesidades nutricionales, tanto de macro como micronutrientes. Porque si no hago esos incrementos, no estoy logrando un adecuado estado nutricional, en este caso para el bebé como para la mamá. ¿Ok? Luego vemos aquí los componentes de la ganancia ponderal en el embarazo. Vemos, por ejemplo, la primera son las reservas grasas, ¿no? Por ejemplo, la segunda, el morado, vemos útero y mama, sangre, vemos aquí, ¿ok? Feto, placenta y líquido amniótico, todo esto es la parte verde. Feto, placenta, líquido amniótico, todo esto que corresponde al bebé, es decir, el bebé, su casa y su mochila, es más o menos 5 kilos, de los cuales esos 5 kilos, el bebé es más o menos 3,5 kilos, ¿ya? ¿Ok? Entonces la placenta y el líquido amniótico representa 1,5 kilos. Placenta y líquido amniótico es 1,5 kilos. ¿Ok? Entonces, la reserva grasa en la madre puede ser de 1,8 kilos hasta 3,5 kilos, 3,6 kilos, como se indica. Útero y mama, 2,7 kilos. Y la volemia, 1,8 kilos. El volumen de sangre, 1,8 kilos. Pero feto, placenta y líquido amniótico son 5 kilos. ¿Ok? Si yo les digo a ustedes cuál es el mayor componente materno, ¿qué escribirían ustedes en el chat? ¿Cuál es el mayor componente materno? A ver, chicos. Mayor componente materno. A ver. Según Y sería la placenta y el líquido amniótico. mayor componente materno. Ah, materno. Materno. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, así es. En este caso sería, ¿no? Las reservas grasas. Muy bien. Entonces, vemos también aquí, veamos lo que sucede cuando una mujer está, digamos, con bajo peso. Veamos aquí la línea negra que no está punteada y vemos lo que ocurre en una mujer obesa, ¿no? Veamos la línea punteada en naranja. Miren, generalmente cuando una mujer inicia el embarazo con bajo peso, su ganancia de peso es rápida. Miren cómo se va esa curva, ¿no? Mira, se va hacia arriba de una manera escandalosa. Pero cuando la madre, en este caso, inicia con una obesidad, generalmente la ganancia de peso es media, ¿no? Bueno, hay ganancia de peso, pero no es como aquí, ¿no? Que se levanta, ¿no? Sino que es semiplana, ¿no? Un ligero aumento, ¿no? Un ligero aumento. Pero por otro lado, también tienes que ver que la madre, si empieza con un bajo peso, generalmente como, acuérdate que en el eje de las X son las ganancias de peso y en el eje de las Y es el peso a nacer. Veamos aquí, miren, aumenta rápido, rápido, aumenta ganancia de peso rápido, pero veamos, generalmente los deditos son o bajo peso
o normopeso. Pero las madres que son obesas, que la ganancia de peso, sí gana peso, pero no tan aceleradamente, generalmente los bebitos de las madres obesas o nacen normopeso o nacen generalmente macrosómicos. ¿Ya? Entonces, punto uno, la mujer con bajo peso, su ganancia es muy acelerada. La mujer con obesidad o sobrepeso, su ganancia es un poquito más baja durante la gestación. Pero generalmente, ¿no? Digamos, los bebés, productos de madres que son con bajo peso, pueden tener bebitos generalmente o bajo pesos o normopesos, pero la mujer que es obesa generalmente tiene bebitos o son normopeso o son obesos, ¿ya? O macrosómicos, mejor dicho, es decir, más de 4 kilos. Acuérdense que el concepto macrosómico es más de 4 kilos. ¿Ok? Bajo peso es menos de 2.500. Normo peso entre 2.500 y 4 kilos. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿se entienden los conceptos que hemos visto hasta el momento? ¿Me indican? ¿Sí? Perfecto. Ese es básico, ¿no? Lo que hemos hablado ahorita es básico, cambios en el embarazo, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de ganancia? Mencionaron que era el feto y la placenta, ¿no? Como el componente mayor, sí, pero si te dice mayor componente materno, tendrías que decir reservas grasas, ¿no? Bien, aquí vemos ¿no? Los depósitos grasos, cómo van a ir aumentando semana por semana y llegar a 3.500 casi al feto, al peso del feto, ¿no? ¿No? Y vemos que, por ejemplo, la placenta puede llegar a pesar más o menos, decimos medio kilo, hasta 3/4 de kilo, ¿no? Y el líquido amniótico muchas veces decimos 1 kilo, ¿no? 1 kilo o 900 gramos, ¿no? Más o menos así. Pero ten en cuenta que entre placenta y líquido amniótico, placenta más o menos un poco más de medio kilo, líquido amniótico un poco menos de 1 kilo, pero ahí estamos hablando de kilo y medio, y el feto, en este caso el neonato, probablemente con 3,5, estamos hablando ya de 5 kilos ahí. ¿Ok? Bien. El otro es cómo es la ganancia de peso. Veamos en el eje de las X las semanas y en el eje de las Y esa ganancia de peso. ¿Ya? Como vemos aquí. Entonces, si vemos aquí la madre gana peso, gana peso, gana peso, gana peso, gana peso, ¿no? Y esa ganancia de peso a veces no es proporcional al aumento de peso fetal. Entonces la madre gana peso el primer, segundo trimestre, pero para ella, porque no hay aumento de peso fetal. El feto recién, mira, va aumentando así de una manera progresiva, mira aquí, por aquí en la semana, ¿no? 26 por ahí, ya va, miren este aumento, ¿no? Exponencial. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el tercer trimestre es del bebé, el segundo trimestre es de la mamá. ¿Ok? Entonces, una ganancia de peso en el embarazo no es una ganancia de peso fetal similar, ¿ok? No hay una concordancia, o sea, esa ganancia de peso en el segundo trimestre corresponde a la mamá y el tercero corresponde al bebé, ¿ya? Bien, vamos a ver ahora, hasta ahí creo que quedó claro, vamos a ver cómo es la técnica de peso y cómo es la técnica de talla. Lo hemos visto en la semana número 1, quizás cuando evaluamos a la mamita, pero en este caso hay que ver cómo sería esta situación, ¿no? Tengo aquí, ¿no? Que está empezando, esto sirve para el peso, estas básculas sirve para el peso, mas no sirve para medir la talla, ¿ya? ¿Ok? Una balanza así, tipo mecánica, ¿no? Tiene una báscula, ¿no? Pero no sirve para la talla, ¿no? Y puedes pesar aquí, en este caso, a la gestante, ¿ya? Para ver las ganancias, cómo han sido las ganancias de peso durante la gestación. De igual manera, tendrías que medir la talla, si es que la madre sobre todo no lo sabe. Generalmente ya uno sabe su talla, por lo que tengo que monitorizar más el peso. Sí, Flor Ángel. Sí, Miss, quería comentarle, lo que pasa es que en la diapositiva anterior sale cómo la pesan a la mamá, pero en terapia nutricional del adulto nos enseñaron que el pesaje era como que la mamá, o sea, la persona tiene que mirar hacia el otro lado. No sé si está bien o es así. Sí, lo lógico, claro, la posición no es esta, ¿no? ¿No? La posición no es esta.
Debería estar aquí como que tapando la foto, ¿no? Ah, ¿Ya? Eso ya. sí es lo ideal, sí. Pero el Ya, tema es solamente porque sepa que puedo utilizar esta, sí. Igual acá la técnica no es la ideal, ¿no? Pero bueno, se asemeja lo más, ¿no? Lo más ah, que se ya. pueda, ¿no? Ah, ya, Miss, Sí, muchas sí, sí. gracias. Ya, no hay de qué. Seguimos con el peso seco. En caso del peso seco, ¿no? Si la gestante presenta edemas, una cruz, mira, una cruz es edema en tobillo, ¿ya? Entonces tú tienes una cruz, es tobillo. Dos cruces, ¿ya? Es tobillo hasta rodilla, ¿ya? Como señala así, ¿no? Y acuérdate que tres cruces es como señala ahí, hasta la pierna, toda la pierna, ¿ya? Pero ojo, esto no quiere decir que es solamente el tobillo, como se indica aquí. En este caso sí es todo el tobillo, pero en las dos cruces no es solamente el tobillo, es tobillo hasta la rodilla, o sea, la pierna, ¿no? La parte, ¿ok? La parte baja, ¿ya? Y en el caso de tres cruces ya es toda la pierna, o sea, pierna con muslo, toda la raíz de pierna. Quiero que se entienda eso, inclusive hasta los tobillos. ¿Ya? Y las ganancias de peso es, por ejemplo, una cruz 1, 2 cruces 3 a 4 kilos, 3 cruces 5 a 6, ¿no? Y 4 cruces 10 a 12, ¿ya? Entonces, acuérdense eso, es muy importante, ¿ya? Por suerte, esto ya es patológico para determinar el peso seco, ¿no? Por ejemplo, si la paciente tiene un peso de, estoy inventando, de 70 kilos, ¿ya? Y tiene, por ejemplo, un edema de dos cruces, es decir, tobillo hasta rodilla, probablemente tú puedas, ¿no? Disminuir en 3 o en 4, ¿ya? Y por lo tanto, en este caso sería 67 kilos el peso seco que tú podrías tomar, ¿ya? Eso es en caso, repito, en casos patológicos, ¿no? Ahora si veo que ligeramente está hinchadito su tobillo, pero no es todo el tobillo, es muy ligero, no tengo por qué, ¿no? Determinar el peso seco, ¿no? ¿Ya? Generalmente lo hago cuando ya hay una condición patológica, ¿ya? El IMC también, señalar que menos de 18.5 es bajo peso, de 18.5 a 24.9, ustedes ya saben que es normal, de 25 a 29.9 sobrepeso y por encima de 30 o igual a 30 es lo que conocemos como obesidad, ¿no? Bien, entonces son los mismos criterios, ¿no? Para una gestante, los mismos criterios de IMC que para una adulta, sí, pero también tenemos que saber cómo es la ganancia de peso que esperamos. ¿Cuál es la ganancia de peso que esperamos, por ejemplo, en embarazos múltiples, ¿no? Y embarazos que no son múltiples, ¿ya? Por ejemplo, en un embarazo que no es múltiple, generalmente decimos que una mujer, ¿no? Una mujer debería, sobre todo una gestante con menos de kilos, menos de 1,57 m, ¿no? Si está delgada, el embarazo único debería ser 12.5, ¿ya? ¿Ok? Si está con normopeso o inició con normopeso, si su IMC pregestacional es normopeso, debería aumentar 11.5. Si está con sobrepeso, debería aumentar 7 kilos durante toda la gestación y si es obesa, debería aumentar 5. Y eso lo dicen, ¿no? En este caso, ¿no? En el Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa si fuera embarazo múltiple? Para el embarazo múltiple y hay otros puntos de corte y están aquí, ¿ok? Están aquí, ¿ok? Entonces, estas son recomendaciones para gestantes en general, ¿ya? Gestantes en general, pero menos de 1,57 m, ¿ya? Menos de 1,57 m, tanto con embarazo único como embarazo múltiple. Y uno dirá, profesor, ¿y si es más de 1,57 m? Bueno, más de 1,57 m, dije, generalmente el que empleamos es este Instituto de Medicina de los Estados Unidos, donde señalamos aquí que en un embarazo único, por ejemplo, con un IMC menos de 18.5 debería ganar, no decimos acá específicamente 17 kilos, ¿no? No nos estancamos con 17,
Esto quiere decir que está entre 12,5 y 18, ¿ya? 12,5 y 18. Entre un IMC llamado normopeso en el pregestacional tendría que aumentar entre 11,5 a 16, ¿no? Si estuviera con un sobrepeso, debería aumentar de 7 a 11,5 durante toda la gestación, ¿ya? Y si presenta obesidad pregestacional, tendría que aumentar de 5 a 9. Estos son los datos que nosotros manejamos más, ¿ok? Ahora que existe un dato, ¿no? En menores de 1,57 m, ya no lo utilizamos estos datos. ¿Por qué? Porque te encasilla, ¿no? Tiene que ser 12,5. ¿Qué pasaría si es 13? Tiene que ser 11,5. ¿Qué pasaría si fuera 12? Te encasilla, ¿no? Y además no utilizamos esto porque ciertamente, ¿no? Ciertamente la mujer peruana muchas veces no llegan pues al 1,58 m, ¿no? O más. Podrían llegar, claro, al 1,70 m, hay, ¿no? Pero la mayoría, la media es como 1,55 m, ¿ya? Entonces lo que más utilizamos es esto, ¿ya? Si es embarazo único, estas ganancias que acabo de indicar. Si es embarazo múltiple o gemelar, ¿ya? Para una gestante, digamos, que inició con un IMC pregestacional menor a 18,5, no se ha determinado cuándo podría ser la ganancia, ¿no? Es según el especialista. Tendría que verse el monitoreo semana por semana cómo va ganando y trimestre por trimestre cómo va ganando para ver cuánto podría ser. Probablemente, no sé, muy cerca de 25, ¿no? ¿Ok? De 18,5 a 24,9 se señala que es de 17 a 25 kilos. Con un IMC ya de obesidad pregestacional y con embarazo gemelar se habla de 14 a 23. Mayor a 30, es decir, un IMC con obesidad se está hablando de 11 a 19 kilos de ganancia. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto debe ganar en el primer trimestre? Si nos fijamos en embarazo único, todo el primer trimestre, si empezó con desnutrición, todo el primer trimestre tiene que ganar 2 kilos. Profesor, en todas las 13 semanas puede ganar 2 kilos, sí, es lo ideal. ¿Gana en realidad 2 kilos? No, no gana, pero debería ser. Estamos viendo lo que debería ser. Generalmente no gana. A veces hasta pierden peso por hiperemesis gravídica, en algunos casos, o por simplemente náuseas y vómitos o pérdida de apetito. En normopeso debería ganar 1,6 en todas las 13 semanas, ¿ya? En un IMC de 25 a 20,9 debería ganar casi un kilo. O sea, acá 2 kilos, kilo y medio, casi un kilo. Y si presenta obesidad debería ganar medio kilo. ¿Ya? Eso son lo que debería ser. Pero ciertamente lo que debería ser no se cumple en lo que normalmente es. Generalmente no aumenta peso. En situaciones patológicas disminuye peso y disminuye, para el caso de una hiperemesis gravídica, pudiendo disminuir 3, 5, 7 kilos. Pero lo normal, lo usual, es que debería ganar. Ahora, esto es lo que debería ser, ¿no? Y lo usual, lo normal, perdón, más bien es que pierden ligeramente peso o se mantienen. Segundo, tercer trimestre. En segundo o tercer trimestre, si estamos hablando de bajo peso, debería ganar 440 gramos por semana a 580 gramos por semana. Ojo, por semana. En 2 semanas, si por ejemplo tú dices acá, profesora, más o menos es medio kilo, ya más o menos. En una semana aumenta medio kilo, en la otra, si ha pasado 2 semanas, tendría que aumentar un kilo. Si ha pasado todo un mes, debería aumentar 2 kilos. ¿Ok? En este caso, si es normopeso, si inició con normopeso, tendría que ganar en el segundo y en el tercer trimestre 350 gramos a 500 gramos por semana. Una media de 400, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que en una semana gana 400, en 2 semanas gana 800, en 3 semanas gana 1200, en todo un mes gana kilo 600, ¿ya? Kilo 600, ¿ok? Bien, lo puedes poner así, 0,35 kilos o puedes decir 350 gramos, ¿ya? ¿Ok? Bien, y se inicia con sobrepeso, ¿ok? En el segundo y el tercer trimestre debería estar ganando
230 o 330 gramos por semana, más o menos 300 gramos, 300 gramos. Entonces, esto es importante, los puntos de corte ya te vas acordando, ¿no? Conforme más lo apliques, pero más o menos en bajo peso tiene que ganar, 500 gramos por semana, en normo peso 400, en sobrepeso 300 y en obesidad 200 gramos por semana, más o menos así. ¿Ya? Entonces es importante que tú tengas claro de que mientras menos peso tenga o inicie su embarazo con un IMC pregestacional de bajo peso, lo lógico es que aumente un poco más. Y si empieza con sobrepeso u obesidad, lo lógico es que aumente, pero ese aumento de peso no sea tan exagerado, sino sea un poco menos de lo que es cuando empieza con un IMC dentro de lo normal. Pero en todos los casos, repito, en todos los casos se aumenta de peso. En unos más, en otras menos. ¿Ok? Y eso varía si son embarazos múltiples. Igual se los dejo aquí porque no hay una data que indique, ¿no? Embarazos múltiples, si cómo debería ser la ganancia en el primer trimestre. Pero así más o menos indica cómo debería ser en el segundo y en el tercer trimestre. ¿Ya? ¿Ok? Bien, entonces puedes utilizar esto. Yo les recomiendo más que utilizar esto, yo les recomendaría, porque acá te dice 12,5, ¿ya? Y se clava ahí, pero si fuera 13, ¿qué pasaría? ¿No? Acá te dice 11,5, pero acá están considerando como no están estableciendo rangos, ¿ya? Que están clases, son igual a estas, ¿no? En este caso señaló 12,5, ¿no? En el anterior señaló ¿no? 7, ¿ya? Pero repito, esto sería la mejor manera de representarlo, ¿no? ¿Ok? Son rangos, de 12,5 a 18, de 11,5 a 16, de 7 a 11,5 y de 5 a 9. Es más fácil que encajarla y decir, tiene que ser estas ganancias. Estas ganancias que ves aquí, ¿ya? Recomendación de ganancias, ponen siempre las más pequeñas, ¿no? Las más pequeñas. Si tú ves aquí, ¿no? Están indicando las más pequeñas, ¿no? Entonces, yo me preocuparía así. Si le digo, si una señora es bajita, muy bajita, yo le podría decir, ya señora, como usted es bajita, usted puede ganar entre 12,5 a 18, según lo que dice esto, pero usted tiene que preocuparse de ganar 12,5. Me dejo entender, o sea, como es bajita, ¿no? Esa recomendación trata de que esté más pegado al lado izquierdo que al lado derecho. O sea, en vez de ganar 12,5, en vez de ganar de 12,5 a 18, pues como es bajita, que gane 12,5. ¿Ya? Si es alta, podría entre 12,5 y 18 sin ningún problema. Esa es un poco la idea para que se entienda, ¿no? Pero bueno, yo trabajo con esto y siempre les digo de esta manera, ¿no? Si es bajita, péguense un poquito más a la izquierda, y si es más alta, mucho más alta, péguense al lado derecho. No me gusta ponerlo así porque pueda generar confusión, pero la idea es que ustedes, ¿no? Con la explicación ya sepan a qué quiero ir, ¿no? ¿Ok? Y que los embarazos múltiples son más, pues, ¿no? Los embarazos múltiples son más. Tienen que ganar ¿cuánto? 17, 25, 14, 23, 11, 19. Y eso también lo señalan en otra tabla. Mira, en otra tabla, con embarazos múltiples, se señala que es mayor peso. 17, 25, 14, 23, 11, 19. Toda esta tabla, toda esa tabla está aquí, en una sola que le he puesto aquí. Entonces, suficiente con aprenderte esta tabla, ¿ok? Esta tabla. Pero sobre todo, tienes que aprenderte esto, en embarazo único. Embarazos gemelares ya no es necesario que te lo aprendas, pues, ¿no? Esos datos ya posiblemente yo te los dé. No es necesario que lo aprendas, ¿ya? ¿Ok? Bien. Entonces, el primer trimestre, segundo, tercer trimestre, las ganancias de peso son diferentes. En el segundo y tercer trimestre las ganancias son muy, muy similares. Entonces, si tú ves aquí, ¿no? Conforme aumenta la edad gestacional, aumentan las ganancias de peso, ¿no? Por ejemplo, con un IMC pregestacional de menos de 18,5 a las 16 semanas, ¿no? O a las 20 semanas, por ejemplo, esa gestante debería haber ganado 6, ¿ya? 6 kilos. Pero si tiene un IMC, inició su embarazo con un IMC pregestacional entre 18 a 24,9, para las 20 semanas no debe haber ganado 6, sino debe haber ganado 5, ¿ya?
Y si empezó con un IMC de 25, 29, es decir, 20, es decir, sobrepeso, para las 20 semanas, su ganancia de peso debería estar en 4 kilos. Si empezó con un IMC de 30, es decir, obesidad, ¿ya? Para las 20 semanas debería haber obtenido una ganancia de 3 kilos. ¿Ya? Eso es un poquito la idea. ¿Ya? Lo que estoy explicando es lo que pasaría en las 20 semanas, ¿no? ¿Sí? 20 semanas, ¿no? ¿Ok? Bien. Ahora, hay cartillas más prácticas que simplemente tú ubicas la talla, por ejemplo, 1,40 m, estoy exagerando, y 1,40 m, y si la paciente mide para 1,40 m, pesa 45, tú buscas el peso de 45, y 45 está entre este rango, entre 38,8 y 51, por lo tanto es considerado como normal, ¿ya? Entonces no tengo que calcular ahí el dato. Pero bueno, tampoco calcular un IMC, peso entre talla al cuadrado, pues te va a quitar mucho tiempo, no es rápido, ¿ya? Pero quizás no es esta parte lo que más sea lo práctico está aquí, ¿no? Te indica el IMC, si este IMC, si está bajo, si está normal, si está con sobrepeso, ¿no? O si es un embarazo múltiple, y te indica acá la edad gestacional, mira, edad gestacional. ¿Ok? Por ejemplo, si la edad gestacional, estoy inventando, es de 32 semanas, por ejemplo. Si la edad gestacional es de 32 semanas, ¿ya? 32 semanas estaría pues por aquí, ¿no? 32 semanas aquí. Y si empezó su embarazo con normopeso, para las 32 semanas, ¿cuánto debería ser su peso? A ver en el chat. A ver, ¿cómo sería? Para 32 semanas, si inició con normopeso, entonces me voy donde dice normal, ¿cuánto debería ser su peso? O su ganancia de peso. En este rango, ¿no? Entre 8,6 y 10,2 hasta 11,7. Una media decimos 10,2. Es decir, si a las 32 semanas, una gestante que inició con un IMC pregestacional dentro de los rangos adecuados entre 18,5 y 24,9, tiene que aumentar 10 kilos. 10 kilos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si yo le digo que la gestante inició con un peso de 50 kilos, ¿ya? Peso pregestacional de 50, pregestacional, ¿ya? Y ahora el peso actual es 60. ¿Qué quiere decir? ¿Que la ganancia de peso ha sido buena o no? Repito, una mujer inició, ¿no? Con normopeso su edad gestacional, su embarazo. El peso pregestacional es 50. Su peso actual es 60 y estamos en las 32 semanas. ¿Ese peso es adecuado o no? 32 semanas. ¿Ya? Es adecuado, pues. Es adecuado. ¿Por qué? ¿Por qué es adecuado? Porque está entre 8 kilos 600 y 11,7. Sí es adecuado, ¿verdad? Es más, está en la media, como señala su compañero Emma. ¿Sí? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y no solamente aquí, sino te indiquen sobrepeso, por ejemplo. En sobrepeso para 32 semanas debería ser entre 5 hasta 8. Por ejemplo, si en sobrepeso ganara 10 kilos, esa sería una ganancia de peso exagerada, ¿ya? Entonces, para ese caso, yo tendría que poner, ¿no? Ganancia de peso adecuada. Adecuada. Otro ejemplo. Tengo una gestante, ¿ya? Que inició ya con obesidad. Ok. O con sobrepeso, vamos a poner. Inició con sobrepeso, genial. Inició con sobrepeso. ¿Ya?
Y pesa, ya, pesa, vamos a suponer que pesa, su peso pregestacional, pregestacional fue 70. Y automáticamente ya te estoy diciendo que empezó con sobrepeso, ¿ah? Peso pregestacional es 70, ¿ya? Es 70, ¿ya? Tiene, tiene en la actualidad, ¿ya? 32 semanas. Y su peso actual es 73 kilos. Inició con sobrepeso, ojo, inició con sobrepeso con 70 kilos. Tiene 32 semanas y tiene un peso de 73. ¿Esa ganancia cómo es? ¿Alta, adecuada o baja? Muy bien, baja, ganancia de peso baja, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que evaluar, chicos. Eso es lo que tenemos que evaluar. El peso pregestacional lo calculo, ¿ok? Pero tengo que ver las ganancias. Si empezó obesa o empezó con sobrepeso, yo no le voy a quitar la obesidad o el sobrepeso en la gestación. Yo tengo que ver que gane lo adecuado, ¿ya? Y que gane lo adecuado. Si inició con bajo peso, mi objetivo no es quitarle de la desnutrición o el bajo peso, sino que gane un poco más para asegurar el crecimiento y desarrollo del bebé y también preparar a la madre para el trabajo de parto y la lactancia. Eso es importantísimo, importantísimo saber las ganancias. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué puedo hacer? Uno me pregunta, ¿qué puedo hacer cuando la madre no conoce o la gestante no sabe el peso pregestacional? ¿Ya? Y pasa mucho. Ojo, ya está gestando, ya está gestando, ya está gestando. ¿Qué hago? Uno diría, ¿qué hago en esos casos, no? Porque ya está gestando, ¿ya? Ya está gestando. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo utilizo estas tablas, que son las tablas del CLAP, ¿ya? Vamos a suponer, le estoy poniendo esta figura. ¿Qué pasa? Perdón. ¿Qué pasa si la madre tiene, por ejemplo, 8 semanas y no sabe su peso pregestacional? Disculpe, no me acuerdo mi peso pregestacional. Lamentablemente, ¿no? No me cuidé, ¿no? No sabía que estaba embarazada, me enteré ya muy tarde, ¿no? Tenía náuseas y vómitos, acabo de venir al médico y tengo 8 semanas de gestación, ¿no? Quiero llevar una buena gestación por mi bebé, por mí, por mi familia, etc. Ya, está bien. Aquí no le ha pasado eso. Ok, señora, está bien, no se preocupe, esté tranquila, ¿no? Y le pregunto, no, usted no se acuerda, no tiene ni una idea, señora, ni una idea. La verdad que yo, la última vez que me pesé fue hace un año, ¿ya? Y en ese momento yo pesaba 60, ¿no? Yo sé que por la pandemia he aumentado de peso, pero últimamente también he tenido náuseas. Entonces no sé, dudo que esté en peso de 60, pero tampoco pienso que pese 70, ¿ya? ¿Ok? Ya. Tampoco he llegado al peso 60, ¿no? Con la pandemia aumenté de peso. ¿Ya? O sea, no tienen nada de referencia. Dicho de otra manera, no sabe. ¿Ok? Como no sabe, y 8 semanas es antes de las 13 semanas, como es antes, tú consideras el peso pregestacional, tú lo consideras como el peso pregestacional lo consideras como el peso actual, el que tiene ahora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de 13 semanas, posiblemente no ha aumentado o posiblemente no ha disminuido. ¿Ya? Entonces yo tengo que partir de algo. Entonces, si es antes de las 13 semanas y el peso es desconocido, considera el peso actual como el peso pregestacional. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me confirman todos, por favor? Ya. Perfecto. Y la pregunta del millón, profesora, ¿qué pasaría
Si estoy en la semana, no sé, no vamos a poner 38 tampoco, no sé, pero estoy en la semana 20, profesora. 20 semanas, ¿no? 20 semanas. Viene la gestante a ti con 20 semanas. ¿Y ahora qué hago? Me mandaron a esta gestante, pero la gestante no sabe su peso pregestacional, pero ya tiene 20 semanas, ¿no? Y está en la mitad. ¿Qué hago? ¿La regreso a su casa? ¿Qué hago? Dice, ¿no? Tengo que atenderla, lógicamente. Pero para atenderla, darle un esquema de alimentación, calcular sus requerimientos, todo eso, y se vaya feliz, tengo que evaluar, tengo que sacar el diagnóstico PES. Pero para sacar el diagnóstico PES, la evaluación, tengo que ver la ganancia. Y antes de ver la ganancia, tengo que ver el IMC pregestacional. ¿Qué hago? A ver, le voy a poner, ¿qué hago? A ver. ¿Qué hacer en esta situación? ¿Ya? Se entiende la figura, ¿no? Tiene 20 semanas y lamentablemente no sabe su peso pregestacional. A ver, chicos, ¿qué hago en esa situación? A ver, todos, por favor. Gestante tiene 20 semanas y no conoce su peso pregestacional. No se acuerda que puede pasar, ¿ok? La mando a casa, llamo a la Miss Indira y empleo la tabla del CLAP. A ver, todos. Al menos me tranquiliza que no han puesto la mando a casa. ¿Ya? Bien, empleo la tabla del CLAP. Muy bien, empleo la tabla del CLAP. ¿Ya? Quienes no saben la tabla del CLAP, se la voy a mostrar, pero quienes la saben, ¿no? Con la tabla del CLAP puedes ver el peso según la talla y edad gestacional. ¿Ok? Bien. En la única cosa que no tiene la cartilla del CENAM, del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, lo único que no tiene son las tablas del CLAP. ¿Ya? Entonces sí sería bueno que ustedes, al menos aparte, tengan la tabla del CLAP, porque te ayudaría enormemente. Esta es la tabla del CLAP. Miren, vamos a suponer, vamos a cambiarle, ¿ya? 18 semanas, ¿ya? Para que me sea más fácil, porque no tengo todo aquí. Tengo 18 semanas y la gestante no se acuerda de su peso, ¿ya? Pero ya está en 18 semanas. Entonces tú dices, ya, tú agarras y ves tal cual ahí, ves tal cual. Por ejemplo, dices, eh, ¿cómo es su peso? O ves el peso primero, ves el peso, ¿no? Ves el peso, porque tú lo que quisieras ahí es calcular la ganancia, ¿no? Si tú dices, el peso actual es 50, y yo sé cuánto era el peso pregestacional, yo veo si la ganancia es adecuada o no, tal cual lo acabamos de ver. Pero yo no sé, pues, porque ya pasó 13 semanas. Entonces, yo te determino el estado, ¿ya? El estado nutricional, cómo es el peso para la talla. Dicho de otra manera, estoy como si midiendo IMC, pero según edad gestacional. Tengo 18 semanas. La paciente, a ver, estoy inventando, la paciente, a ver, talla, ¿ya? 1,58 m. Talla 1,58 m y pesa 65. ¿Ya? ¿Se entiende la figura? Y tiene 18 semanas. ¿Ya? ¿Se entiende la figura? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Pesa 65, talla 1,58 m, ¿no? 258 centímetros y tiene unas 18 semanas. Entonces, tú te vas a donde dice 18 semanas. Te pegas aquí, ¿no? 18 semanas, pero también ves aquí. Buscas la talla. Talla, 1,58 m. Ah, profesora, ya lo encontré. Está aquí. Entre 1,58 m y 1,60 m. Perfecto.
Ya buscaste aquí, ahora nos vamos aquí. Busca el peso. Peso 65. 65 está entre 52 y 66. ¿Qué opinan? ¿Entre 52 y 66? Sí, ¿verdad? Entre 52 y 66. Ya. Entonces, automáticamente tú dices que el IMC pregestacional era normal. Automáticamente. Con esto, tú dices que ya está normal. IMC pregestacional ha sido normal. No sé cuánto, pero es normal. Ok. No sabes cuánto, pero es normal. Ya. Vamos a ver el cuánto es. Pero tú ya sabes que es normal. Entonces, te vas a las tablas que tú ya conoces, te vas a las tablas que tú ya conoces aquí, y te vas donde dice 18 semanas. ¿Ya? Te vas donde dice 18 semanas. Entonces, donde dice 18 semanas, te vas aquí, ¿no? Normal, ¿no? Profesora, más o menos aquí, ¿no? Tengo una tabla toda completa aquí. ¿No? Tengo una tabla completa aquí. 18 semanas. Un IMC considerado como normal, 18.5, 24.9. ¿Cuánto debería ser la ganancia? A ver, ¿cuánto dice ahí? Para 18 semanas. 4.81, ¿no? 4.81. Profesora, ya 4.8. Ya 4.8. ¿Ok? 4.8. Entonces, tú te vas al caso que vimos, la del CLAP, ¿no? El caso que vimos que fuera del CLAP, tú dices esto, ¿no? Profesora, usted mencionó que empezó con IMC 1,50 m, la talla 1,58 m, perdón, y con un peso de 65, ¿no? Para las 18 semanas vimos que el IMC era normal, normopeso. IMC pregestacional, normopeso. ¿Cuánto vimos la ganancia? Para 18 semanas y con un normopeso, ¿cuánto debería ser? 4.8, ¿no? ¿Verdad? La ganancia, ¿no? La ganancia 4.8. 4.8. Si habíamos visto, voy a poner algunos datos aquí, talla 1.58 metros o 158 centímetros, ¿no? Y vimos que el peso actual era 65. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que tenemos que hacer es restar, ¿no? El peso actual menos la ganancia, el peso actual menos la ganancia, te va a salir el peso que tiene ahora. ¿Se entiende? 65 menos 4.8, ¿ya? ¿Ok? 60.2, muy bien. Entonces, tendrías así, ¿no? El peso pregestacional es el peso actual menos la ganancia. La ganancia es 65 menos, perdón, el peso pregestacional, el peso actual, perdón, es 65 menos la ganancia, esto te saldría 60.2. Ya hallaste el peso pregestacional. ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, moraleja, cuando tengas una gestante que no sabe su peso pregestacional, si está dentro de las 13 semanas, utilizas el peso actual como peso pregestacional. De partir de ahí. Si tienes una gestante que sobrepasa las 13 semanas, te vas a la tabla de CLAP, que es esta, y luego te vas a la tabla de ganancia de peso. Aquí primero ubicas la talla y ubicas el peso. Si está dentro de los rangos normales, entre percentil 10 y percentil 90, consideras un IMC pregestacional. Si está por debajo del percentil 10, consideras un IMC de bajo peso, menos 18.5. Y si está por encima del percentil 90, consideras que inició con un sobrepeso, por encima de un IMC de 25. ¿Ya? Y te vas a las tablitas de ganancias de peso. ¿Ya? Te vas a las tablitas de ganancia de peso. ¿Ok? Y como ya sabes las ganancias de peso, lo que haces es hacer peso pregestacional, es el peso actual, que ya lo tienes, menos la ganancia, que ya lo ubicaste, y lo restas. Y este resultado sería el peso pregestacional. ¿Ya? Sería el peso pregestacional. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se está entendiendo esta parte? Hemos visto IMC pregestacional,
hemos visto el concepto de peso seco, hemos visto cómo deben ser las ganancias por semana de gestación y hemos visto qué es lo que ocurre en situaciones que la madre no se acuerda el peso pregestacional, que es bastante común, ¿no? Es bastante común. Bien, entonces seguimos avanzando y ya para terminar, esta parte en realidad es bastante sencilla, ¿no? Te dicen aquí, miren, tú dices, por ejemplo, vamos a suponer que la talla de la gestante es 1,60 m, ¿ya? Y el peso es 60. Tú te vas donde dice 60, vas y agarras como una regla hasta donde dice 60. ¿Ya? Hasta donde dice 60. Disculpe porque no tengo así tan derecho. ¿Ya? Y donde corta, justo donde corta, señala que está dentro del rango normal. Repito de nuevo. Mire, tú tienes aquí la talla, tienes aquí el peso. Por ejemplo, metro sesenta, y te vas de la talla hasta el peso. Metro sesenta, te vas aquí, derecho, 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 y cortas aquí hasta donde es 60. Profesora, el IMC es más o menos 21. Ah, ya, está dentro del rango normal. ¿Ok? Eso se llaman, ¿no?, normogramas, ¿no? Pero ayudan para calcular el IMC. Pero, repito, tú lo puedes calcular, peso entre talla al cuadrado, y no te hagas problema. No necesitas algo así. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Una ganancia de peso inadecuada es que, por ejemplo, ganes, ¿no? O tengas una excesiva ganancia de peso por semana. Pero también es inadecuado que ganes menos de lo que deberías ganar por semana. ¿Ok? ¿No? Es muy, muy importante. Esto de las equivalencias, muchas veces la madre te dice, señora, ok, usted está por aquí, ¿no? Está más o menos a las 26 semanas. ¿Ya? Ok, está por aquí. ¿Usted cuando empezó el embarazo se veía así? ¿No? A veces le decimos, ¿no? ¿Se veía así? No, no, era más llenita, ok. ¿Ya? Esto de las equivalencias a veces ayudan, ¿no? Ayudan. Pero muchas veces hay mamitas, ¿ya? Hay mamitas que están así, ¿no? ¿Ok? Están así, ¿ya? Pero a ver, 20, ¿no? Están así en la semana 20 y aseguran que han sido así cuando empezó su gestación. ¿Ya? Entonces no tiene sentido, ¿no? A veces el determinar el peso pregestacional a veces es muy subjetivo si lo haces con estos métodos gráficos, ¿no? Ya yo estaba como, y le das un número, ¿no? Mira, 1, 2, 3, 4. Nosotros las mujeres tendemos a mentir en cuanto al peso, ¿no? Tendemos a mentir, ¿no? Entonces a veces no es real. Tú le preguntas vienen a veces en pareja, ¿no? Viene con su esposo y le dices, amor, ¿no? Yo pesaba así, ¿no? Más o menos, ¿no? 50, ¿te acuerdas? ¿No? Y el esposo dice, nunca te he conocido con 50 kilos. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que la señora está falseando el peso, ¿no? Dice, ¿te acuerdas, gordito, yo cuando pesaba así? Nunca te conocí con 50 kilos, siempre te conocí con 70. Entonces, ¿qué está diciendo? Que en realidad no es su peso, ¿no? Pasa si pasa. Pasa si pasa. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces, este concepto de peso esperado también ayuda, ¿no? También ayuda. Por ejemplo, ¿qué peso tiene? Ok, tengo un peso de 50 kilos. Uy, señora, en realidad se esperaba que usted pesara 52. ¿Cómo hallo eso? ¿Cómo hallo eso del peso esperado? Mire, si inició con un IMC de menos de 18,5, lo que yo tengo que hacer es el peso previo a la gestación, es decir, el peso pregestacional, más 0,322 por las semanas de gestación. Okay. Entonces, dicho de otra manera, es una fórmula, sí, es una fórmula. Peso pregestacional, ¿ya? Peso pregestacional, vamos a suponer que empezaste, no sé, con 46 kilos. Peso pregestacional, 46 kilos. Más 0,322 por la semana. Señora, ¿cuántas semanas tiene? Ya, tengo 18 semanas. 18.
Ese es el peso esperado, según IMC pregestacional. ¿Ok? ¿Ya? Eso es. ¿Qué pasaría si yo empecé con un IMC entre 18.5 y 24.9? De igual manera. ¿Cuánto fue el peso pregestacional? No sé. A ver, 60, 60, 60 kilos. Más, ¿ok? ¿Qué dicen aquí? 0.267 por la semana de gestación. ¿Qué semanas tiene? 18. Ya está. Empecé con un IMC pregestacional de sobrepeso. ¿Cuánto pesaba? 67. Pregestacional. Más 0.237 por la semana de gestación. ¿Cuántas semanas tiene? 18. Okay. Eso es lo que se esperaba que usted tuviese en estas 18 semanas. Empecé con obesidad. Ok, empezó con obesidad. Peso pregestacional 75. Más 0.183 por la semana. ¿Cuántas semanas tiene usted, señora? 18. ¿Ok? Ese sería su peso esperado para la semana 18, considerando un IMC de 30 o más de 30. ¿Ya? Ese es el famoso peso esperado. ¿Se entendió, chicos? Es simplemente aplicar una fórmula. Profesora, pero me tengo que aprender esos valores. Es imposible. Posiblemente, si yo desearía preguntarte algo de esa manera, yo te daría, pues, te daría la ganancia, ¿no? Te daría esto, por ejemplo. La formulita aquí. ¿Ya? ¿Ok? Bien, no sé si hay dudas ahí. ¿Dudas? Miren, dense cuenta que también la multiplicación, miren, 0.322 es mayor que 0.267. Y 0.267 es mayor que 0.237. Y 0.237 es mayor que 0.183. ¿Ya? Ok. Entonces, ya aquí ya lo dice todo, ¿no? Indican peso pregestacional 23.9, ¿no? 23.9 es dentro de lo normal. Peso previo a la gestación es 58. Edad gestacional 24. Peso real 63. Ok. Primero vamos a ver el peso esperado. Peso esperado, peso pregestacional 58. Pone 58. Tiene 24 semanas. ¿Cuánto es el factor que tienes que multiplicar? 0.267. 58 peso pregestacional más el factor que es 0.267 por 24 semanas y esto se va a salir 62.3. ¿Qué te voy a dar el examen? Te voy a dar el factor, pues no tendría sentido que no te dé el factor. ¿Ya? Profesora, mi peso esperado es 62, sí, pero mi peso real es 63.9. Ahora, vamos a hallar el porcentaje de peso esperado. ¿Cómo se halla ese porcentaje de peso esperado? El porcentaje de peso esperado se halla, es el peso actual, el actual entre el esperado por 100. Actual, ¿no? Entre esperado por 100. ¿El actual cuál es? El que tienes ahora, 63.9. Ese es el actual, 63.9. ¿Y cuál es el peso esperado? El que acabas de calcular, 62.3. Lo multiplicas, ¿no? En este caso lo multiplicas por 100 y te va a salir 102. Profesora, ¿qué significa ese dato? Ya, te cuento. El peso esperado debería estar entre 90 y 110%. ¿Ya? Claro, porque profesora, no es que yo haga el peso esperado y me sale 62 y peso 63, ¿estoy mal? No, pues no te pasa. Profesora, mi peso esperado es 62, pero peso 61, ¿estoy mal? Tampoco. Pues. O sea, hay porcentaje. ¿Ya? 90 a 110 es considerado como normal. ¿Ya? ¿Ok? Si tienes el 90% del peso esperado, está bien. Si tienes 110 del peso esperado, también está bien. Perímetro del brazo, lo hemos visto en clase. Mide proteínas esqueléticas, del acromio hasta el olecrano. Trazas, punto medio y ahí mides, como tal cual lo está haciendo en este caso. ¿No? De la misma manera puedes medir el pliegue tricipital. ¿Qué mide el pliegue tricipital? Reserva grasa. Reserva grasa. Profesora, ¿puedo medir esto? Podrías medir, pero si la gestante está con edemas, no tienes por qué medir ni perímetro del brazo, ni pliegue cutáneo bíceps. No deben medirse en gestantes que están con edemas. Profesora, ¿y estas fichas o estas tablitas
Aquí te estoy indicando, mira. Esto lo utilizas en caso de normopeso. Esto lo utilizas en bajo peso y esto lo indicas en sobrepeso. ¿Ya? Entonces, profesora, ¿puedo graficar? Tal cual, graficas. Graficas aquí, ¿ya? No sé si ves aquí en el eje de la Y, ves la ganancia de peso. ¿Ya? 1, 2 kilos, 3 kilos, 4, 5, 6, estás viendo, ¿no? Y acá te está diciendo la semana. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 13, primer trimestre. 13 hasta 26, segundo trimestre. Hasta 40, tercer trimestre. ¿Ya? Entonces, hasta 40, tercer trimestre. ¿Ya? Entonces, la idea de hacerlo de esta manera es que tú tengas diferenciado cómo es las ganancias. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo te digo que la ganancia en esta gestante está por aquí? ¿Qué indicarías el punto azul? ¿Que la ganancia de peso es adecuada o no? Si está por ahí, en el verde. Aquí, dentro de la gráfica, verde. ¿Está esa ganancia de peso es adecuada o no? A ver en el chat. Sí, muy bien. ¿Y qué pasaría si estuviera aquí, en la X? ¿Cómo es la ganancia de peso? ¿Baja, alta o adecuada? Baja, baja, ¿no? ¿Y qué pasaría si está aquí, donde yo pongo el cuadrado? Ese cuadrado verde. ¿Cómo es la ganancia de peso? ¿Alta, adecuada o baja? Alta, así es. Entonces puede haber empezado con un IMC dentro de lo normal, pero puede haber variaciones. De igual manera, acá será baja, acá será normal, acá será alta. De igual manera, acá será baja, acá será normal y acá será alta. ¿Ya? Entonces es muy, muy importante tener en cuenta. Esto ya le expliqué, el peso pregestacional, el uso del CLAP. ¿Y qué es lo que tengo que tener en cuenta entonces? Primero, el IMC pregestacional. Luego vas a ver las ganancias. Y lo otro, por favor, grafica, grafica. ¿Ya? Tú ves las ganancias, vas a ver lo mejor si lo graficas. Si lo graficas, va a ser lo mejor. ¿Ok? Bien. No sé si hasta ahí está todo claro. ¿Me confirman, por favor, si está claro esta parte? Hemos dado bastante información, pero ya muchos de ustedes también ya tenían los conceptos claros, ¿no? A menos sabían lo que es IMC, que habían ganancias. Creo que lo que hemos reforzado un poquito es cuánto deberían ser las ganancias y hemos reforzado qué hacer cuando no se sabe el peso pregestacional, ¿no? Hemos hablado de pesado. Bien, miren, ¿qué pasaría aquí? Tenemos aquí una gestante, ¿ya? Una gestante, ¿ya? ¿Ok? ¿Ok? Y esta gestante incremento de peso fue de 6 kilos, de 6 kilos. Pero inició con normopeso, ¿ves? Inició con normopeso. ¿Ya? Pero lamentablemente no ha ganado lo suficiente. La palabra correcta no es nutrición. La palabra correcta es ganancia de peso bajo. Eso es. Ganancia de peso baja. O baja ganancia de peso. Baja ganancia de peso. Vamos a ver. Tengo aquí en una gestante que inició, ¿ok? Con obesidad. Inició con obesidad. ¿Ya? Inició con obesidad. Pero mira cómo son las ganancias. Inició con obesidad. Ok, pero ¿cómo fue su ganancia? Mire, ¿cómo, profesora, cómo se da cuenta que inició con obesidad? Ya, mire, el A, el A te indica bajo peso. El B te indica normopeso. El C te indica sobrepeso y el D te indica obesidad. ¿Ya? Entonces, esta gestante inició entre un sobrepeso y una obesidad. ¿Ya? Entre un sobrepeso y una obesidad. Mira, aquí, entre un sobrepeso y una obesidad. ¿Y la ganancia cómo ha sido? ¿Qué opinan? Miren esto. ¿Cómo ha sido la ganancia? ¿Adecuada, inadecuada?
a ver, según esa gráfica, la ganancia es adecuada, ¿no? Adecuada. Entonces, ¿qué tengo que poner? Adecuada ganancia. ¿No la voy a nutrir? Por supuesto que no. Está casi con obesidad mórbida, ingresó, ¿no? Casi con obesidad mórbida, ¿no? Ok. Pero, ojo, puede haber pesado lo que tú quieras, ¿ya? Puede haber pesado por lo que tú quieras, pero para 8 kilos la ganancia de 8 kilos está bien. Si comenzó con 140, está bien, ¿ya? Posiblemente era aquí, ¿no? Esta gráfica debió ser así, ¿no? Así, ¿no? Esta gráfica debió ser así. Empezar desde D, donde dice D, ¿no? Pero bueno, empezó con obesidad mórbida, pero a pesar de haber iniciado con obesidad mórbida, esa ganancia de peso es adecuada, ¿ya? Miren aquí, ¿no? Puede ser lo contrario, ¿no? Puede ser lo contrario, puede ser que empezó con un IMC de desnutrición, ¿ya? Y lamentablemente, ¿no? Inició con un IMC de desnutrición, pero no ganó lo suficiente, ¿ya? No ganó lo suficiente, en este caso para un embarazo que llamamos de trillizos, embarazos gemelares, ¿no? ¿Ok? Pero lamentablemente empezó con desnutrición y ganó solamente 8 kilos. Eso también tengo que considerarlo, ¿no? Una ganancia de peso baja o baja ganancia de peso. ¿Ya? Mira, estás con una desnutrición y la ganancia de peso es baja. ¿Has visto acá? Una obesidad mórbida, pero la ganancia de peso es adecuada. ¿Ya? Un inicio con un IMC dentro de lo normal, pero la ganancia de peso es baja. ¿Ya? Vemos situaciones. Entonces, ¿qué tenemos que preocuparnos? ¿Cómo está yendo esa curva? Si, la ganancia de peso está sobre la curva, oye, está ganando demasiado la mamá aquí. Lo segundo es que el feto es muy grande, posiblemente. Posiblemente hay un embarazo gemelar. Si está dentro de la curva, estás pensando en que, bueno, la curva como es ascendente y está dentro de la curva, ¿ok? Tú dices que ese embarazo posiblemente sea normal porque es adecuado. Pero si está bajo la curva, tú estás pensando en que hay una desnutrición materna o que posiblemente hay un retardo de crecimiento intrauterino y eso me debe preocupar. Pero ahora, si el aumento es muy brusco, es decir, que en vez de aumentar medio kilo, pues aumentas 2 kilos en la semana, eso no está bien. Por lo tanto, te hace pensar que posiblemente hay edema, retención hídrica. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, este es un poquito el análisis de la gráfica. ¿Ya? Y veamos que si empieza con obesidad, bueno, pues no es lo ideal, pero vamos a hacer que gane lo adecuado para ese IMC que sobrepasa los 30. Y si empezó con desnutrición, pues posiblemente ya no vamos a cambiar su desnutrición, pero hay que hacer que gane lo adecuado para ese inicio con desnutrición, ¿ya? Y asegurar, ¿no? Asegurar la supervivencia de la madre, pero también que el bebé nazca, ¿no? Con un adecuado crecimiento y sobre todo con un adecuado desarrollo, ¿ok? Bien, altura uterina, en la altura uterina yo veo las semanas, conforme pasan las semanas, la altura uterina aumenta, ¿no? Y puedes ver aquí, ¿no? Las semanas, ¿ya? Y la altura uterina. Conforme pasan las semanas, aumenta la altura uterina, ¿ya? Eso es lógico. Y con esto estoy viendo que en realidad el bebé crezca como debe ser, ¿no? Porque si, por ejemplo, a ver, tiene 20 semanas y la altura uterina es de 12, me preocupa, pues, ¿no? Me está preocupando algo, ¿no? ¿Ok? Me está preocupando algo. Bien, hemos visto toda la antropometría, chicos, y en bioquímica les voy a pedir que ustedes sepan el concepto de la hemoglobina, ¿ya? Eso es lo importante. Por ejemplo, los puntos de corte. En gestantes se considera el punto de corte, lo habló la profesora Amanda también en la práctica, mencionó que es hasta 11. Hasta 11 se considera normal de hemoglobina. Por debajo de 11, pues yo lo califico con anemia, ¿ya? Y según los datos, va a depender si es una anemia leve, moderada o severa.
Yo no les pido que se aprendan si es leve, moderado o severo. Simplemente vean si hay anemia o no hay anemia. Punto. Si tienen hemoglobina de 12 no hay anemia. Si tienen hemoglobina de 11 tampoco lo hay. Pero si tiene una hemoglobina menor a 11, pues sí hay. ¿Ya? Sí hay. ¿Cuándo determino cuánto es la medición de la hemoglobina? Esto es muy, muy importante, chicos, muy, muy importante. Mido la hemoglobina, ¿ya? Mido o evalúo la hemoglobina, miren acá, ¿ya? En el primer control prenatal. Primer control prenatal. Profesora, yo asistí a las 8 semanas. ¿Ya? Asististe a las 8 semanas. ¿Ya? Ahí, como al 7 a las 8 semanas, yo te voy a hacer un control de hemoglobina. Pero igual te suplemento. ¿Ya? Inicio la suplementación ahí. Profesora, no vine a las 8, vine a las 9. Bueno, ahí te suplementaré. Pues no vine a las 10, ya te suplementaré ahí. No hay dos. Así sucesivamente. ¿Cuándo es la segunda medición de la hemoglobina? Mire, si te medí en el primer control, el segundo control es a las 25 o a 28 semanas. 25 a 28 semanas es el segundo control. ¿Ya? ¿Ok? Y en la tercera medición, porque se hacen 3 mediciones, chicos. Generalmente la mamá no llega a las 3 mediciones. Bueno, sobre todo si es partos a término, antes de las 37. ¿Ya? Pero generalmente debe ser entre las 37 y las 40. Usualmente se hace las 37, ¿no? Se hace las 37. Y puede hacer una cuarta medición a los 30 días postparto. A los 30 días postparto. Y ahí es donde pone fin a la suplementación. Ojo, la suplementación, el fin, no es el momento que nace el bebé, sino es un mes postparto, 30 días postparto. Y el inicio de la suplementación es durante el primer control prenatal, que generalmente es en el primer trimestre. Dentro del primer trimestre y suplemento. Luego a la segunda medición, 25 semanas. La tercera medición a las 37 semanas. La cuarta medición es a los 30 días postparto. ¿Ya? Importante que ustedes evalúen eso. En la evaluación clínica, ¿qué es lo que veo, no? Pues un signo de anemia es muy, muy común, pues la palidez, las conjuntivas, ¿no? ¿Ok? Cerosis cutánea, ¿no? Muchas veces se ve como si el paciente tuviese, por ejemplo, esa cerosis cutánea te indica pues deshidratación, ¿ya? Aumento el panículo adiposo, también eso es claro, eso es uno dice exceso de grasa corporal, claro, pero es propio en una gestante, ¿no? Hay algunas que ya también exageran, ¿no? ¿No? Ahora, caries dental también es bastante común, ¿no? Y es un riesgo, ¿no? Es un problema, es un bastante riesgo. Y sí, puede estar, obedece a algunos cambios hormonales, sí, ¿no? El hecho de que estés más, ¿no? Más expuesta a caries dental, por eso es importante que vaya pues a odontología, porque alguna infección puede repercutir, ¿no? La gestación, edemas, ¿no? Retención de líquidos. Entonces, la bioquímica es muy, muy importante, ¿ya? La bioquímica. Ahora, algo que también es importante es la evaluación dietética, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Cómo evalúo dietéticamente? Y cuando hago evaluación dietética, ya hacemos un método recordatorio 24 horas y una frecuencia de consumo de alimentos. Método recordatorio 24 horas, señora, ¿qué comió en el desayuno? Ya tomé, por ejemplo, leche, comí un pan, ¿ok? ¿Y qué comió en la media mañana? En la media mañana no me dio tiempo, no comí nada. En el almuerzo que comí, ya tomé una sopa y un segundo, me dejo entender. Y empiezas a preguntar, ok, ¿qué consistió ese segundo? Fue un estofado, ok, ¿cuánto comió de papa? ¿Cuánto comió de arroz? ¿Cuánto comió de pollo? ¿Ya tomó sopa? ¿Qué sopa tomó? ¿Cuánto tomó esa sopa? ¿Ok? Pero también la frecuencia de consumo de alimentos, ¿no? La frecuencia de consumo, ¿ok? ¿Con qué frecuencia consume lácteos? No diario, ¿ok? ¿Con qué frecuencia consume, por ejemplo, estas frutas cítricas? Ya interdiario, por ejemplo. Entonces te va a dar respuestas. Entonces es importante que tú tengas en cuenta que el recordatorio 24 horas no solamente mide el alimento, sino cuánto ese alimento está comiendo. Y la frecuencia de consumo te indica, como su nombre dice, la frecuencia. Es diario, interdiario, semanal, quincenal, mensual, ¿ya? A veces recomendamos que ya cuando pasa luego de un mes ya consideras como nunca, ¿no? Como si no lo consumiera, porque no está dentro de su alimentación, ¿ya?
Entonces, luego estableces un famoso diagnóstico PES, ¿no? ¿Ves? En ejemplo 1 le he puesto ingesta deficiente de calorías relacionado, acá va la etiología, relacionada a la presencia de vómitos, ¿ok? Evidenciado, acá va con los signos y síntomas, pérdida de peso de 2 kilos en una semana. De nuevo, tenemos acá un ejemplo 2, anemia, relacionada a la baja ingesta de alimentos ricos en hierro hemínico, ¿no? Y debido a la no suplementación, ¿ok? Evidenciado por los bajos niveles de hemoglobina, que pueden ser 10, por ejemplo, estoy poniendo, ¿no? ¿Ok? Acuérdate palabras claves, relacionado con, evidenciado por, relacionado a, evidenciado por, palabras claves del famoso diagnóstico PES, que no solamente lo tienes que evaluar en gestantes, sino también en niños, en adultos mayores, ¿ok? Entonces, cuando ya haces la intervención, pues tienes que ver cómo te ha salido ese diagnóstico PES, ¿no? Y tienes que entender que hay factores que están involucrados a las necesidades nutricionales, ¿no? Que es tu famoso diagnóstico PES, y en tu famoso diagnóstico PES, pues has considerado que las ganancias de peso, cómo inició el embarazo, ¿no? La actividad física, ¿ok? Cómo es el patrón de alimentación. Entonces, en la anamnesis dietética has visto también el patrón de alimentación. Entonces, los objetivos son claros, ¿no? Cubrir necesidades energéticas, cubrir las demandas del bebé, pero también preparar, ¿no? Para afrontar el trabajo de parto y que sea pues una lactancia materna exitosa, ¿no? Puntos importantes, mire lo que aumenta, miren el incremento, aumento porcentual de la energía y nutrientes durante el embarazo. Miren, el hierro aumenta 125%, el zinc también, el yodo también, la vitamina A también, folato también, ¿no? Incluso el calcio. Y en el calcio posiblemente uno dice, profesora, pero no ha variado mucho el calcio, 20% más. Ya, el problema está en que nadie cubre calcio. O sea, si no cubrimos calcio y ese aumento en la gestación es del 20%, si por ejemplo mi requerimiento es 1000 y yo consumí 1200, 1300, no voy a llegar si es que consumo 500. Entonces, muchas veces lo suplementamos a las gestantes con calcio, ¿no? Porque a veces no llegamos. Entonces, hierro debe suplementar. Profesora, ¿suplemento sí? No es necesario, o sea, se llega, ¿no? Se llega a cubrir. ¿Qué tiene que suplementar? B9. ¿Qué puede suplementar? Calcio, porque no cubrimos. El resto, chicos, el resto, suficiente con una dieta, ¿no? Una dieta adecuada. Entonces, las necesidades energéticas, ¿ya? Esto es muy importante, ¿no? Las necesidades energéticas. Decimos que el costo energético de toda la gestación, o sea, el gestar, me significa 80.000 kilocalorías adicionales. O sea, yo tengo que consumir durante los 3 trimestres 80.000 calorías adicionales por simplemente gestar. ¿Por qué? Porque eso significa una mayor acumulación de grasa, cambios metabólicos, entonces yo requiero más. Acuérdate que tu gasto, el gasto energético de la gestación es 80.000 calorías. 80.000. ¿Ya? Pregunta de examen, ¿cuánto es el gasto energético de la gestación durante toda la gestación? Es 80.000. Una serie de cambios metabólicos, acumulación de grasa, ¿no? Aumenta la bulimia, el tamaño del útero, las mamas, eso es importante. O sea, una serie de cambios metabólicos, pero también la gran acumulación de grasa, ¿ya? Y la acumulación de grasa se da en etapas tempranas, ¿no? Primero, segundo trimestre, porque es para la mamá, sobre todo en el segundo trimestre, es para la mamá. Acuérdate que el tercer trimestre la ganancia que tiene la gestante es para el bebé, ¿ok? Bien, eso es muy importante. Y pasamos a sobre cómo pasaría en estos casos, ¿no? Hay situaciones en que le dicen, oye, esta empezó con un sobrepeso, una obesidad, delgázala, ¿no? Y, y si damos una ingesta insuficiente está asociado pues a mortalidad perinatal, está asociado a abortos, está asociado a prematuridad. Pero si la ingesta es excesiva, está también asociado a prematuridad, a brindarle menos lactancia, ¿no? Aumenta la mortalidad perinatal. Dicho de otra manera, ¿no? No puedo exagerar, ¿no? En la alimentación,
Por eso hay una cantidad. Yo estoy desnutrida. No puedo ganar también 1 kilo por semana. No está bien que gane 1 kilo por semana. No, pero para que te pongas al día. No, no está bien ponerse al día. Y para la mujer obesa con sobrepeso también no está bien que pierda peso o que no gane lo que debe ganar. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante porque está asociado a situaciones durante el embarazo e incluso a situaciones durante la lactancia. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de energía, no? ¿Cuáles son las recomendaciones de energía? Hay métodos rápidos, ¿ya? Hay métodos rápidos, ¿ya? Hay métodos que uno haya, ¿ok? Pero va a depender mucho de la situación. Por ejemplo, hay algunos que mencionan que si la gestante empieza con IMC por debajo de lo normal, es decir, bajo peso, dale un tanto más de kilocalorías. Dale 35, dale 40. Si está con normopeso, dale 30 kilocalorías por kilo. Y si está con sobrepeso, dale 25, ¿no? ¿Ok? Dale 25 kilocalorías por kilo, más el costo energético por trimestre, ¿no? Que la media aritmética te dice que son 300 kilocalorías adicionales, ¿ya? Se dice que es 300, es la media. No es 300, en todos los trimestres no es igual. El segundo trimestre no es igual al tercero, pero la media aritmética es 300 calorías, ¿ya? Entonces, dime con qué IMC inicias y te diré cuánto requieres de energía, ¿ya? Entonces, si empieza con bajo peso, darás más kilocalorías por kilo. Si inicia con sobrepeso y darás menos kilocalorías por kilo. Pero ojo, siempre tienes que considerar el costo energético por trimestre, por favor. ¿Ya? No existe literatura que diga que si inicia con obesidad no le aumenten las 300 calorías. No existe, no es dable. ¿Ok? No es dable hacer eso. ¿Ya? ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Ya, ok, ¿estamos bien hasta ahí? Bien, entonces, ¿cómo hallar ese cálculo, no? Ok, yo lo puedo hacer con ese método rápido o también, mira aquí, mira aquí, ¿qué dice aquí? El requerimiento energético es igual al requerimiento como si no estuviera embarazada más el costo energético del embarazo, tal cual, pues. Profesor, o sea, el requerimiento energético es lo que requiero sin estar embarazada más el costo del embarazo, lógico. ¿Y cuánto es el costo del embarazo? Habíamos dicho que era 300, pero 300 es una media. En el primer trimestre, dicen 85. En el segundo trimestre, 285. En el tercer trimestre, 475. ¿Ok? 85, 285, 475. 85, 275, 475. Profesora, ¿me tengo que aprender eso de memoria? Sí, sí, la media es 300. La media es 300, pero tienes que aprenderte en memoria. ¿No? ¿Ok? El primer trimestre hay muchas literaturas que señalan que no le des nada. Personalmente yo no pongo 85, yo no le doy nada. El segundo y el tercer trimestre, sí, ahí lo tengo claro, 285 el segundo trimestre y 475 el tercer trimestre. Profesora, ¿qué pasaría en lactancia? Ya es otro cantar, ya la van a ver. En lactancia, ¿no? Una media es 500. El primer semestre, 505, el segundo trimestre es 5, el segundo trimestre es, es 460. Pero bueno, más o menos eso. Ahorita nos estamos enfocando en gestante, ¿ya? 285 el segundo trimestre y tercer trimestre 475. Ok, profesor, entonces, ¿cómo hallo el requerimiento en el no embarazo y cuánto es el costo energético del embarazo? ¿Ya? Ok, vamos a ver esto. Por ejemplo, miren, el requerimiento energético en el no embarazo es el gasto energético total más los depósitos de energía. Profesora, ¿esto es en cuánto? En mujeres adolescentes no embarazadas. O sea, acuérdate, habíamos visto que tú tienes que calcular primero el requerimiento energético cuando no estás embarazada y luego le agregas, ¿no? Más el costo del embarazo. Ok, entonces, quiero hallar el requerimiento energético, pero en adolescentes. En adolescentes, ok. En adolescentes es el gasto energético total más depósito de energía. Perfecto.
Profesora, ¿cómo hay el gasto energético total? El gasto energético total es 65 por el peso menos 0.454 por el peso al cuadrado más 2.63. Profesor, ¿usted me lo va a dar? Por supuesto que sí. Te voy a dar ese dato. 65.3 por el peso menos 0.454 por el peso al cuadrado más 12,3. Ok. ¿Y cuánto es el depósito de energía? Ya, está una tabla. Dime qué edad tienes y te diré cuál sería el depósito de energía. Profesora, tengo 16 años. 16 años. Depósito de energía es 5. Profesora, ¿no es mucho? No, no es mucho. Generalmente es despreciable. ¿Ya? En verdad, yo no lo considero. ¿Ya? En líneas generales, yo no lo considero. ¿Ok? Profesora, entonces, es el gasto energético total, ¿no? El requerimiento energético, según el embarazo, es, ¿no?, lo que requiere más el costo energético del embarazo. Así es. Pero en adolescentes, ¿cómo se halla? En adolescentes es así. El gasto energético total en adolescentes es 65.3 por el peso menos 0.454 por el peso al cuadrado más 263.4. ¿Quién lo dice? La FAO. La FAO. La FAO. ¿Ya? La FAO. Ahora, profesor, ¿y si no es adolescente? Ah, si no es adolescente, una mujer adulta. Ya, una mujer adulta. En mujeres adultas, ¿no? El requerimiento es el gasto energético en reposo por el NAF. Ah, profesor, eso ya lo sé. Pues. Ese es el que yo sé. Ya, pero también ese es de la FAO. Ese también es de la FAO. Ya, entonces, el gasto energético en reposo más el NAF. Ya, bien, ¿cómo hayas el gasto energético? Va a depender de la edad. De 18 a 30 años es 14.818 por el peso más 4.86. Bestial. Profesora, ¿qué pasaría si la gestante tiene 35 años? Ya, de 30 a 50 es, el gasto energético de reposo es 8.126 por el peso más 845.6. Profesora, ¿usted me daría esto? Lógico, lógico, ¿no? Lógico. Y esto lo multiplicas por el NAP. Profesora, ¿me va a dar el NAP? Por supuesto, te voy a dar el NAP. ¿Ya? Nivel de actividad física. Chicos, ¿hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Todo entendible? ¿Se comprende? ¿Sí? Ya, perfecto. Tengo método rápido, ¿ya? Tengo método rápido, kilocalorías por kilo, tengo método rápido, kilocalorías por kilo y costo energético del embarazo, ¿no? Y tengo el requerimiento más largo, ¿no? El requerimiento energético estimado es el requerimiento como si no está embarazada más el costo energético del embarazo, que en el segundo trimestre 285 y en el tercer trimestre 475. ¿Cómo hallo el requerimiento energético si no estoy embarazada? Hay un dato en mujeres adolescentes, ¿no?, que se halla de esta manera, y en mujeres adultas se halla el gasto energético en reposo por nivel de actividad física. ¿Ya? ¿Ok? Bien. La distribución calórica, generalmente proteínas 12 a 15, grasas 25 a 30, y los hidratos de carbono, ¿no? Muy entre 55 y 60. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, ¿cuánto de proteína doy? Mire, generalmente habrás escuchado y dicen 10. 10 gramos, sí, es 10 gramos. No está mal, es 10 gramos, pero también es una media aritmética. ¿Ya? Es una media aritmética. Profesora, ¿de qué sale esa media aritmética? Decimos 10. 10. ¿Qué señalan? Alguna literatura señala que en el primer trimestre le tienes que dar un gramo más. O sea, un gramo por kilo, lo normal. ¿Ya? O sea, no aumento nada. Pero en el segundo trimestre tienes que aumentar 6 gramos más. O sea, suponiendo que el peso pregestacional sea 50. Ya, en el primer trimestre debo consumir 50, sí, un gramo por kilo. En el segundo trimestre tendrías que aumentar 56 más, 56. Y en el tercer trimestre tendrías que aumentar, ¿no?, un poco más, 11. 11. ¿Ya? Entonces la media es 10. 0 más 6 más 11, ¿cuánto es? 10. 10 gramos. ¿Ya? Entonces generalmente decimos, en el embarazo, ¿cuánto aumentas de proteína? En el primer trimestre no aumentas nada. En el segundo trimestre aumentas 6 y en el tercer trimestre aumentas 11. La media aritmética es 10. Eso es lo que dice el Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Chicos, ojo, hago mucho hincapié. La FAO dice otra cosa. Mira lo que dice la FAO, totalmente diferente. La FAO dice, la FAO dice, de proteínas dice, el segundo trimestre aumentale 10. Y el tercer trimestre, ¿cuánto dice? Aumentale 30. Eso dice la FAO. Chicos, le damos 30
En el segundo trimestre, acá te está diciendo que le des 10, y el tercer trimestre te está diciendo que le des 30. Profesora, pero el anterior Instituto de Medicina de los Estados Unidos decía 6 y 11, es más, decía algo de 10. Acá ya descuadra, pues todavía segundo trimestre 10 todavía, pero en el tercer trimestre 30 me parece mucho. Sí, chicos, es demasiado, es demasiado, ¿ya? Es demasiado. Ya, personalmente, ¿yo qué hago? Miren, esto es de manera personal, de manera personal. En el segundo trimestre yo le aumento 10 y en el tercero le aumento 15, ¿ya? Le aumento 15, ¿sí? Eso de manera personal. 30 me parece demasiado, demasiado, ¿ya? La prevalencia de anemia en nuestro país, en gestante, 30%. El 30% está anémica y el 30% no está anémica, sí, tal cual. ¿Ya? El 30%, 29.6. Ha, ha cambiado las cosas, ¿ah? El nuevo índice ha cambiado, pero más o menos, ¿no? Estamos por ahí, casi 30. Y esta anemia en gestante genera todo, pues, ¿no? Genera un mayor riesgo de mortalidad, no solamente en la madre, sino del infante, ¿no? ¿Ok? Y las consecuencias en la primera infancia, en el bebé, es justamente se da en ese momento donde el desarrollo del cerebro, ¿no? Sobre todo en la primera infancia. Si la madre tiene anemia en la gestación, probablemente, ¿no? Probablemente el niño tenga menos depósitos de hierro, sí. Y hay consecuencias para el bebé, claro, menor desarrollo cognitivo, ¿no? Y es importante porque aquí también se da el crecimiento físico, el sistema inmunológico. Entonces, si hay ciertas consecuencias, sí, hay ciertas consecuencias, sobre todo en la primera infancia. Entonces, ¿qué tengo que hacer, no? ¿Qué puedo hacer? Ok, si estás en la gestación, suplementate. También en la atención inmediata del recién nacido hay un corte tardío del cordón umbilical. El corte tardío, profesora, ¿qué tan tardío es el corte? ¿Lo hago al minuto que nace? No, 2 o 3 minutos. La recomendación son 3 minutos del momento del parto. O sea que cuando nace el bebé se hace toda una atención inmediata en el recién nacido, ¿no? ¿Ok? Se hace RCP, reanimación, se hace un examen físico, un test de Apgar, una evaluación de Capurro, a veces la antropometría. El clampaje de cordón tiene que ser, ¿no? Tiene que ser, digamos, es rápido, pero el corte tiene que ser un tanto tardío, no puedes hacerlo a los 10 segundos, 20 segundos, ¿ya? ¿Ok? Que le des al bebé lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses. Y al cuarto mes inicia la suplementación en el bebé, no esperes hasta el sexto mes. En el cuarto mes ya inicia suplementación y inicia con sulfato ferroso en el bebé, ¿ok? ¿Ok? Y también, ¿no? Y también, lógicamente, hasta los dos años de vida, los 2 primeros años de vida, ¿ya? Y también asegúrate que su alimentación tenga hierro, ¿ya? Un hierro hemínico. Bien. Profesor, ¿y cuánto suplemento a la gestante? Porque el niño ya lo vamos a ver cuando llegue a su momento. Miren, la gestante tiene que suplementar 60 miligramos de hierro elemental. 60, ¿ya? 60. Profesor, ahí escuché 300 miligramos de sulfato ferroso. Ojo, 300 miligramos de sulfato ferroso. ¿Está bien? Sí, está bien. Acuérdate que el sulfato ferroso, ¿ya? Tú que has llevado el curso de farmacología, el sulfato ferroso es 20% de hierro y 80% de sulfa. De sulfato, ¿no? De sulfato. Ok. Bien. El 20% de 300 es la quinta parte. 300 es el 100%, el 20% es 60. Entonces, yo puedo decir 300 miligramos de sulfato ferroso o puedo decir 60 miligramos de hierro elemental. Cualquiera de las dos opciones. ¿Ok? Y eso se da a partir de la 14 semana. ¿Ya? Y también le tienes que dar 400 de ácido fólico. Profesora, pero la gestante no vino a las 14 semanas, no vino antes, ¿no? Si vino a las 4 semanas, suplementale a las 14. Si vino a las 8, inicia ahí.
No vas a esperar hasta la 14 tampoco, ¿no? Pero es a partir de la 14, decimos, ¿no? Si tú tienes una gestante que viene después de las 32 semanas, pucha, y perdiste mucho, ¿no? Entonces, lo que le tienes que dar es el doble de hierro y el doble de ácido fólico. Repito, el doble de hierro y el doble de ácido fólico. Y en las puérperas le das, ¿no? Hasta un mes posparto, 60 de hierro y 400 de ácido fólico, ¿ya? Entonces, si inicia muy tarde, ¿ya? O la atención prenatal se hizo muy tarde, ni modo. Le doy doble dosis de hierro, doble dosis de ácido fólico, ¿ya? Eso es importante. Profesora, pero una cosa es que tenga anemia la gestante, ¿no? Y otra cosa es que no lo tenga. Profesora, si la gestante tiene 12 de hierro, ¿ya no le doy, yo le doy suplemento? No, sí le tienes que dar, sí le tienes que dar. Si no tiene anemia, dale lo que ya vimos, 60 miligramos de hierro elemental y 400 de ácido fólico. Profesor, y si tiene anemia, le das el doble. 120 de hierro elemental y 800 de ácido fólico, ¿ya? 120 y 800 de ácido fólico, es lo que debe ser. ¿Cuáles son los requerimientos de hierro? A ver, en gestantes. Requerimientos de gestantes. Requerimientos de gestantes. A ver. ¿Cuánto es? Aquí lo dicen. La FAO menciona 30, ¿no? Hay algunas recomendaciones que dicen 27, ¿no? Ok, 30. 30, es bastante, ¿no? Es bastante. Entonces, 30 no lo podemos llegar a cubrir, ¿no? Si nosotros que consideramos, pues, las mujeres que no están dando de lactar, mujeres en edad fértil, que no estén gestando, mujer fértil, que no estén gestando, mujeres en edad fértil requieren 18 miligramos, ¿no? 18, imagínate una mujer que está gestando, es casi el doble, ¿no? Es casi el doble, entonces no podemos llegar así de fácil, ¿ya? Y miren aquí qué alimentos, ¿no? Miren, un intercambio de carnes es 30 gramos, ¿no? 2 cucharadas soperas, ya. ¿Ok? Profesora, ¿con la dieta puedo llegar? Mira, tan fácil no es. Mira, si tú comes aves, carne de pollo, tiene 0,5. Profesora, pero yo no como un intercambio, como 3. 3 intercambios es 1,5, ¿no? 1,5 miligramos de hierro. ¿Llego a cubrir? ¿Llego a cubrir los 30 miligramos? No llego, ¿no? Entonces, ¿qué alimento me darían ahí, según eso? A ver en el chat, ¿qué opinan? ¿Qué darían? Profesora, ya no doy nada. A ver, ¿qué darían ustedes? ¿Alguna víscera? A ver, ¿qué opinan? Ahí, ¿qué darían? Mándense. No todos los días voy a comer vísceras, ¿no? No todos los días voy a comer vísceras, ¿no? Hoy no puedo, profesora. Hoy no, pues, ¿no? Hoy no. Otro día sí, ya, otro día. ¿Qué? Entonces, en el chat mencionan hígado, ¿ya? Y mira la sangrecita de pollo. 9. Profesor, usted dijo que la recomendación es 9, de la recomendación, perdón, era 27 o 30. Y con 3 intercambios de sangrecita ya cubro mi requerimiento. La pregunta del millón, ¿todos los días va a comer sangrecita la gestante? No, pues, ¿no? También tiene que variar, ¿no? Para que cubra, pues, en el caso de doy pescado, también para que cubra, pues, ¿no? DHA, ARA, ¿no? Tampoco puedo exagerar, ¿no? No se puede exagerar, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende? Ya. Hemos visto suplementación, hemos visto las recomendaciones, ¿ya? Hemos visto las recomendaciones, hemos visto la suplementación, hemos visto todo el diagnóstico PES, ¿no? Hemos hablado también de requerimientos. La clase, ven, esta clase es demasiado denso, ¿no? Y esto lo tendríamos que ver todavía la teoría con la práctica. Por eso les mencionaba que era muy difícil poder cubrir poder cubrir todas las clases, ¿no? En una sola explicación, ¿ya? Bien, entonces vamos a hacer un Kahoot, ¿ya?
Y tengan en cuenta esto porque muchas de las preguntas pueden venir ya el día lunes, que es el examen, ¿ya? Entonces, voy a pedir que todos, por favor, ya voy a compartir y van a poner ahí el dato. ¿Ya? Ya, miren, pueden colocar este enlace que estoy dando, pueden ingresar ese enlace, de preferencia ingresan desde su celular, ¿ya? ¿Ok? Voy a compartir, permítanme un momento. ¿Ya? Sí, por favor ingresen. El PIN es el 956-3141 o si quieren pueden tomar foto aquí. El código QR. Pueden tomar foto del código QR o simplemente poner ese PIN 956-3141. ¿Cómo ingreso al Kahoot? www.kahoot.it o te vas a tu celular, ¿no? Y por Play Store puedes descargar el Kahoot. Igual ya les he pasado el enlace para los que están dentro de la computadora, ¿ya? Ya. Entonces, si ya nadie más va a entrar, ya, vamos a empezar. Ya, muy bien. A ver, las reservas son entre 1.800 hasta 3.600 casi más o menos 3,5 kilos. Muy bien.
A ver, según la FAO, el aporte de proteínas en el segundo trimestre, según la FAO es 31.2, ¿no? Eso es lo que habíamos hablado, ¿no? Claro, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, perdón, según el Instituto de Medicina de los Estados Unidos dice que es 31.2, según la FAO es 9.6, casi 10, ¿no? ¿Ya? Según la FAO. Ya, aquí, muy bien, quien ha puesto 475, 85, dice que es el primer trimestre, personalmente yo no lo coloco. Segundo trimestre, 285, segundo trimestre. Tercer trimestre, 475. Ya, 675 es la lactancia. Eso, ese cuadrito yo le dije que se acordara, ¿no? Fácil, está, por lógica, mira los valores. Me preocupa que no marquen. A ver, ¿qué pasó aquí? Miren, en el segundo trimestre la gestante gana entre 440 y 580, la gestante desnutrida. La gestante con normopeso gana entre 350 y 500, ¿no? La gestante con sobrepeso gana entre 230 a 330 gramos por semana, ¿no? Y la gestante obesa gana 170 a 270 gramos por semana, recuérdense. Más o menos medio kilo en la desnutrida, 400 gramos en el normopeso, ¿ya? En sobrepeso más o menos 300 y en obesidad 200. No está difícil. Eso también. Marquen, marquen. ¡60! Claro, 60, eso ya sin pensar mucho, o eso no es, ¿no? 60 miligramos de hierro elemental. Si estuviese con anemia, le doy 120. Acá no dice, acá dice solamente suplementación, no habla de dosis de tratamiento para que sea 120. ¿Ya? La penúltima. Chicas, marquen. Eso también es básico. $400, ¿verdad? 400 microgramos, ¿no? Eso no hay nada que pensar ahí. La última, chicos, 7 de 7, según la FAO, ¿ah? No dice el instituto. Bien,
bien, bien ahí quien ha contestado, pero hay aquí diferentes, ¿no? Preguntas. Ya lo hemos visto, en el segundo trimestre lo vemos en la gestante. Y en la gestante, en el segundo era 285 y 10 gramos de proteína. En general decimos 10, ¿no? Decimos 10. Pero en el embarazo, perdón, en la lactancia, se mide de manera semestral. Y en el primer semestre damos 675 kilocalorías, ¿ya? Y la cantidad de proteínas que usualmente se emplea ahí es 20, ¿ya? Yo sé que en líneas generales decimos 15, pero no es 15, ¿ya? Ellos recomiendan 20. En el segundo semestre, ya luego ya recomiendan ya menos cantidad, ¿no? Bien, muy bien, muy bien, Génesis también. Muy bien, Génesis. También tiene que ver mucho la velocidad, ¿no? Muy bien, lo han hecho bastante bien. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, damos por terminada esta sesión. No sé si tienen alguna consulta, todo está claro. Me ha gustado que han participado en el transcurso de la sesión. ¿Ya? Estoy aprovechando para no grabar